Maurice Lassell tiene 30 años y es asesor financiero y CEO de Finanzas para Latinos. A los 19 años llegó a Alemania después de haber vivido en Venezuela, Ecuador y Chile. Inicialmente comenzó sus estudios en mecatrónica, pero pronto descubrió que no era lo suyo. Fue entonces cuando decidió enfocarse en economía, finanzas y marketing. Sin embargo, se dio cuenta de que mientras aprendía sobre grandes estructuras económicas, nadie le enseñaba cómo manejar sus propias finanzas. Esa búsqueda lo llevó a encontrar un mentor y con los años a adquirir los conocimientos que hoy aplica como asesor financiero. Su misión con Finanzas para Latinos es apoyar a hispanohablantes que viven en Alemania, brindándoles herramientas para que construyan un futuro financiero próspero en este nuevo país. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, entre otros los errores más comunes para los hispanohablantes en Alemania, también qué es lo que pueden hacer para comenzar a hacer los primeros pasos inteligentes en sus finanzas aquí en Alemania y algunos tips que les voy a ir dando en el camino también. Y la forma que vamos a estructurar este video va a ser de 3 formas. Vamos a arrancar hablando sobre las personas que todavía no emigraron a Alemania y qué pueden hacer desde su país para cuando lleguen acá, lleguen preparados, preparadas para tener una vida saludable, una vida financiera saludable. Después vamos a avanzar con las personas que tal vez que ya viven acá y que tal vez tienen un ingreso salario mínimo o un trabajo medio tiempo, cómo pueden optimizar también ese tal vez poco dinero que tienen, y después ya avanzamos a las personas que tienen un buen salario, que ganan poco más de la media, y cómo hacer para también optimizar ese dinero. Vamos a arrancar con justamente las personas que todavía no emigraron. ¿Cuáles son los errores financieros que cometen las personas antes de emigrar? Yo lo resumiría en 3 grandes puntos. El primero es no tener suficientes ahorros para el momento en el que llegan acá, porque se van a enfrentar con algunos contratiempos, se van a enfrentar con temas que quizás no lo han visto de esa manera antes y quizás no todo salga de la manera que se planea. Entonces, como decían mis padres, siempre hay que tener para las bajas placas, y eso es algo que también les recomiendo a ustedes antes de que lleguen aquí a Alemania. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es informarse acerca del sistema alemán, porque es complejo, es un poco distinto a lo que nosotros solemos saber y ver en Sudamérica. Es mucho más organizado, se tiene reglas para muchas cosas, y entonces en base a eso es importante saber a qué me estoy metiendo para que no todo sea sorpresa y que no gastemos todos los ahorros ya en la primer mes. Y finalmente, relacionado con eso, el punto número 3 es que ya vengan con lo mínimo básico hecho, que serían los seguros más importantes, que es mínimo el de salud, porque sin eso no puedes ni siquiera venir a Alemania, que tengas una cuenta bloqueada si es que quieres venir a estudiar, o justamente el dinero ahorrado para poder sustentarte mínimo, ojalá 6 meses, sino incluso 12, a un nivel mínimo básico de unos 900 a 1000 euros, es lo que recomiendo yo antes de que venga. Y bueno, si se puede, también tener un seguro contra daños a terceros, porque aquí en Alemania tienes que pagar por cualquier daño que le haga a alguien en su totalidad. Bueno, ¿y qué pueden ir haciendo las personas antes de emigrar para prepararse, para tener tal vez más recursos, más dinero al momento de llegar acá a Alemania? Sí, les puedo dar unos trucos muy concretos, sobre todo para el tema del ahorro. Y para eso yo divido siempre todo el flujo de caja en 4 cuentas. Vamos a tener una cuenta que donde va a estar entrando todo el dinero directamente, de la cual vamos a esparcir el dinero y diversificarlo para diferentes metas. Entonces tenemos la segunda cuenta, que va a ser que vamos a mover el dinero directamente para el tema de ahorros e inversiones, que debería ser un 10 a un 20% de lo que ustedes reciben de salario, deberían ir dejando ya para allá, y eso va a ser ya su dinero que van a tener. Lo segundo, la segunda cuenta, aparte de la directa que tienen, donde se esparce, va a ser una cuenta de diversión, porque pues queremos hacer esto a largo plazo y que no entre medio digamos, no tengo ganas de seguir ahorrando, y que después tengamos unos throwbacks súper grandes o que sea más difícil. Entonces, que tengamos también 10% para divertirnos, ¿ya? Y de ahí la última cuenta es algo que a mí me gusta siempre tener, porque simplemente es un símbolo de abundancia, y es el tema de una cuenta de donación, donde meten 1%, y no importa cuánto dinero o cuán poco dinero tengan, si es que meten 1% de su dinero, les va a ayudar a otras personas que no tienen esa cantidad de dinero, y al mismo tiempo va a apoyar a que sus finanzas las mantengan más en orden, porque van a darse cuenta que no van a necesitar ese %, ¿ya?
Y en esta cuenta principal donde entra todo el dinero, de eso pagan todo el resto de gastos, ¿ya? Pero así siempre, y ojo, al comienzo del mes van moviendo el dinero a esa cuenta. Ese es uno de los tips. El otro, preocúpense de los pisos a tiempo. Si es que pueden, ya vayan viéndolo. En Alemania no es tan fácil como en muchos otros lugares. Y de esa manera no tienen que entrar en una posición de necesidad y de tener que pagar algo quizás mucho más caro, y pueden ir negociando ya con más tiempo. Ese es el tip número 2, muy práctico. Y el número 3 es busquen quizás compañías o personas que les asesoren para los primeros pasos, que les haga el trabajo más fácil, porque Alemania es muy burocrático y ya para encontrar el tema de los seguros o para el tema de la cuenta bloqueada siempre recomendamos que busquen a alguien. Y bueno, finalmente probablemente el tip que más les va a ayudar es el tema de que controlen mucho la inflación del estilo de vida. ¿A qué me refiero con eso? Es un tema más mental porque sabemos que en Sudamérica muchas veces nos cuesta ahorrar dinero. Sin embargo, una vez que llegamos a Alemania y hacemos las cosas correctamente, llegamos también relativamente rápido a una cierta cantidad de dinero que en un comienzo nos parece también mucho más, ¿ya? Sin embargo, si es que entonces creemos que tenemos de la nada mucho más y no controlamos nuestro estilo de vida, que se vaya evolucionando en vez de paulatinamente, sino directamente ya a este nuevo salario, no vamos a poder salir de esta rueda del hámster, sino que vamos a estar en una rueda solo más grande y quizás que parezca de oro, pero no es así. Y eso mismo vamos a estar hablando porque es uno de los errores que las personas que ganan mucho también cometen. Es uno de los errores más frecuentes. Entonces vamos a adentrarnos ahí un poco más luego en el video. ¿Qué puedes hacer tú como migrante que ya vive en Alemania pero que aún no tiene un salario tan alto? Y lo primero que digo es start with the end in mind. ¿Qué significa eso? Comienza con el fin en un comienzo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las inversiones a largo plazo, porque con poco dinero, con poco riesgo, podemos generar rendimientos considerables. Hagamos un ejemplo. Si es que logras disciplinarte de solo invertir 1 euro al día, serían 30 euros al mes. Con 30 euros al mes, si es que lo dejamos de invertir en un portfolio mundialmente diversificado, un 8%, estaríamos teniendo en 35 años alrededor de 64.000 euros o incluso un poco más, ¿ya? Entonces, eso es dinero considerable si es que nos ponemos a pensar que solo estamos disciplinándonos a ahorrar 1 euro al mes. Y eso es lo que yo te aconsejo hacer y es uno de los primeros pasos que puedes hacer porque es un no-brainer, starting with the end in mind, comenzando con el final al comienzo. El punto número 2 que puedes hacer es analizar tu flujo de caja. Porque el tema del flujo de caja es uno de los aspectos primordiales porque eso es tu radiografía financiera. Te muestra en qué punto de tu vida, en qué punto financiero te encuentras en este momento y te da una idea de cuáles son los potenciales que puedes utilizar. Entonces, optimizando tu flujo de caja, reduciendo gastos, saliendo de deudas e invirtiendo al mismo tiempo, puedes alcanzar a organizar tus finanzas de manera simple, sin mucho esfuerzo y que traiga mucho rendimiento para que luego puedas, en vez de invertir quizás solo 1 euro, invertir 2, 3, 4, 5 euros al día. Pero ese es el camino que deberías ir yendo, ¿ok? Y finalmente, el tema que para mí es probablemente más importante es el tema de salir de la rueda de hámster. ¿Cómo logramos eso? Generalmente cuando hablamos de finanzas y de cómo poder ahorrar más, estamos pensando siempre en cómo poder tener menos gastos. Y eso es interesante, puede funcionar y es uno de los primeros pasos que también hacemos con los clientes. Sin embargo, el ahorro es limitado, de algo tenemos que vivir, no podemos vivir de amor y de aire. Entonces lo que tenemos que hacer es limitarnos de cierta manera, apretarnos de cierta manera el cinturón, pero no podemos estrangularnos. ¿Qué tal si en paralelo aumentamos los ingresos de tal manera que busquemos un trabajo adicional que aquí en Alemania se puede hacer como un Nebenjob donde puedes tener hasta 556 euros libres de impuestos al lado de tu trabajo que ya tienes fijo? Lo que puedes hacer también es hacer un pequeño emprendimiento, comenzar a vender cosas que ya no necesitas. Puedes comenzar a ver formas de capacitarte, de aprender alemán, por ejemplo, de que uses el idioma, porque eso te va a abrir de nuevo nuevas puertas. Entonces tratemos de ver el otro lado también y es cómo podemos aumentar nuestro valor percibido dentro del mercado y que alcancemos con eso más ingresos y con más ingresos, más inversiones.
¿Y cuáles son ahora los errores que cometen los latinos que ya viven en Alemania y que tienen sueldos bajos? También hay varios errores. Muchos de esos van a darse cuenta que se repiten porque hay ciertas matrices que se repiten, no importa cuánto se gane, en qué situación estemos, sino que simplemente siempre van a estar repitiéndose. Y uno de esos es que tenemos un lifestyle, es decir, un estilo de vida bastante alto y creemos que es lo que nos merecemos, es lo que decíamos del tema de la inflación del estilo de vida, pero que realmente quizás para este momento no es lo que realmente necesitamos y hay que estar consciente de cuánto puede estarme dando lujos y cuánto debería estar ahorrando si es que quiero alcanzar mis metas. Ese es probablemente el error más frecuente, no importa cuánto salario, dinero, estatus social se tenga, siempre vamos a llegar a ese punto como error más frecuente que vemos después de más de 600 clientes que hemos asesorado en este momento. El segundo es que, sobre todo cuando no se tiene mucho salario, muchas veces pensamos que no podemos invertir y eso, como les dije ya antes, no es cierto. Se puede comenzar con €1 al día y esa es solo una de 3 o 4 posibilidades que se pueden hacer aquí en Alemania para mejorar su situación económica y financiera y comenzar a generar patrimonio que realmente valga la pena, ¿ya? Y en base a eso también surge un punto que es tener miedo de salir de la zona de confort. Y cuando hablamos de eso es porque a veces hay que hacer algunas cosas más que lo que conocemos comúnmente. Hay que quizás movilizarse, hay que tener un mini job, un job extra, hay que trabajar un poquito más para salir de esta situación. Con ese punto también llega el tema del desconocimiento, es decir, no se sabe exactamente cuáles son los pasos esenciales que las personas tienen que hacer en ese momento. Muchas personas vienen con deudas y piensan que pagar todas sus deudas al comienzo sin pensar en nada más es lo mejor. Sin embargo, hay muchos estudios y estadísticas que demuestran que solo el pagar deudas de vuelta no te hace más rico, solo hace que le hayas dado más dinero a las personas. Si es que haces un mix entre cuánto devuelves a las deudas que tienes y en base a eso inviertes una cierta parte, puedes generar patrimonio a un lado mientras que vas reduciendo las deudas y de esa manera tenemos un delta, es decir, una diferencia positiva más grande en tus finanzas. Y uno de los errores que también vemos es que se dejan llevar por amigos que les cuentan cosas que quizás no han llegado al punto donde quizás quieren estar, pero que dan recomendaciones y entonces se hacen errores o quizás no conocen el mercado correctamente y dicen, no, eso está equivocado, eso es una estafa y ahí simplemente saber discernir, lo cual nos lleva al último punto y ese es el tema de la educación financiera. Si es que comienzan a educarse financieramente, van a poder evitar la mayoría de estos errores. Y entre esos son las cosas que nosotros mostramos en nuestra Academia de School que recién lanzamos hace un par de semanas y es 100% gratuita para todos, de tal manera que todos puedan ingresar y aprender de estos temas sin que tengan que ya gastar dinero en un comienzo, ¿vale? Entonces eso les dejamos como regalito aquí a toda la comunidad. Todo lo que vamos hablando, la información acá en la descripción y en el comentario fijado van a encontrar links bastante útiles para todos ustedes. En resumidas cuentas, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer como migrante que ya está viviendo en Alemania y que tiene un salario que no es el más alto? Lo primero, de nuevo, basics first, organiza tu flujo de caja. Es decir, vamos a hacer un presupuesto, vamos a usar el sistema de cuentas que ya los expliqué en este video para que tengan un sistema que trabaje para ustedes, que puedan comenzar a ahorrar. Al mismo tiempo vamos a ir reduciendo gastos y aumentando ingresos, como ya se los había dicho. ¿Qué vamos a hacer en paralelo? Vamos a ir saldando las deudas mientras que comenzamos a invertir con lo que podamos, pero que comencemos a invertir en paralelo y ahí hay una cuota que hay que tener en cuenta para que todo esto funcione. Ahí también escríbanos si es que tienen preguntas, con mucho gusto les ayudamos con eso. Entonces, saldar cuentas mientras se invierte y así llegamos al punto que también es muy importante y es aseguren en este momento tan precario lo más primordial. Estábamos hablando de su salud, estábamos hablando contra los daños que pueden hacer a los terceros y ahora les voy a introducir algo que yo recomiendo siempre hacer y es nuestra capacidad laboral, porque en fin y al cabo es eso lo que nos permite en este momento generar dinero, nuestra capacidad física laboral de poder trabajar y eso se puede asegurar sí aquí en Alemania y es uno de los aspectos más importantes porque permite que no importa qué es lo que pase, nuestro flujo de caja siga estando presente y podamos hacer inversiones, podamos protegernos, podamos armar la vida y podamos tener nuestros caprichos también, ¿ok? Esos puntos son los más importantes que puedes hacer si es que no tienes aún mucho salario, así que con eso te dejo y vamos al siguiente aspecto.
Bueno, y digamos que ya llegaste a Alemania, ya estás trabajando, ya empezaste a ganar bien. Primero, ¿qué sería un buen salario? ¿Qué se consideraría un buen salario acá en Alemania? ¿Y cuáles son las mejores formas de inversión una vez que ya tenés ese extra de dinero? ¿Puedes invertir en la bolsa, en inmuebles? ¿Qué opciones hay? Nosotros aquí en Alemania tenemos diferentes rangos de salarios que representan diferentes fortalezas de salarios. Entonces, los que ganan en promedio son alrededor de los 49.000 euros, siempre bruto. De ahí, a partir de los 60.000 euros, estamos hablando de que ya ganan bastante bien, son ya Hochverdiener, y así vamos a los Spitzen- y Topverdiener, cuando ya son más de 120.000 euros para arriba. Ya estamos hablando de un muy, muy buen salario. ¿Okay? Entonces, ahí ya entramos en el tema de inversiones, a lo que le llamo las grandes ligas. No significa que no se tenga que hacer primero las bases, porque si es que no se tiene un buen fundamento, no armaría mi casa financiera encima de un mal fundamento financiero. Entonces, buenas opciones ya son inversiones más específicas en el tema de bolsa. Podemos ir a lo que se le llama private equity, que son empresas que no están listadas aún en la bolsa, con las que tú puedes ya comenzar a invertir de antemano antes de que entren al IPO o justamente entrar a la bolsa prácticamente. Tenemos el tema de inmuebles como tal, que no te pertenezca solo con una acción de un inmueble, una partecita, sino que realmente un inmueble entero, palpable, tuyo, bajo tu nombre, bajo notario, ¿ya? Y tenemos otras opciones que también se pueden usar para que tengamos un apalancamiento más alto para los que ya ganan mejor. Y bueno, una parte crucial y fundamental cuando estamos hablando de personas que ya ganan bien es que, y eso es parte de informarse acerca de Alemania en los primeros pasos, es que pagas muchos impuestos y por lo tanto en alemán hay un dicho: wer das Recht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. El que tiene derecho a pagar impuestos también tiene el derecho a ahorrárselos, y saber cómo hacer ese proceso es crucial para armar un patrimonio cuando se tiene un salario muy alto, porque mucho de ese salario se pierde con los impuestos. Bueno, y ya un poco lo hablamos antes, que me imagino que uno empieza a ganar dinero, le empieza a ir bien, empieza a tener como un buen capital y uno empieza a terminar gastando tal vez más porque dice, bueno, voy a crecer un poco mi calidad de vida y voy a asumir riesgos y gastos que tal vez no es la forma más inteligente. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los latinos tal vez cuando ya tienen un buen salario? También, como hay las grandes ligas, se pueden hacer grandes errores también. Y mucho comienza en la mentalidad de las personas. Entonces, cuando no se presupuesta bien, comenzamos a gastar más de lo que uno gana. Y he tenido casos donde personas ganan 230.000 euros al año, pero que gastan 235.000. Entonces tenemos un gran problema, y ahí no es un tema realmente del dinero, como se pueden dar cuenta, no se trata de cuánto dinero, sino de cómo se administra el dinero y de qué mentalidad hay detrás. Entonces ahí puede pasar muchísimo. Entonces es importante no confiarse que se tiene mucho, sino que de que se haga un buen presupuesto. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es, entrando de nuevo en el tema fiscal, el tema de no apreciar y ver el tema de los impuestos y de meterlo en el portafolio de inversiones. Entonces, es importante saber que hay opciones de inversiones que te pueden dar una ventaja impositiva, y de que si ya igual estás pagando, si es que ya ganas bien, entre el 35 hasta un 48% de impuestos, que tú tengas la posibilidad también de saber cómo legalmente trabajarlo de las maneras que incluso el Estado mismo te proporciona. Entre otras son inversiones apalancadas apalancadas de tal manera que tengas que pagar menos fiscalidades, o de que recibas dinero devuelto por tributar correctamente las cosas y por tener constructos validados por el Estado, de tal manera que recibas dinero de vuelta instantáneamente. Cuando hablamos también de personas que ganan bien, uno de los aspectos es no saber qué sistemas utilizar para que puedan ganar una ventaja y un rendimiento más grande dentro del mercado. Entonces estamos hablando de temas como el private equity, que ya lo habíamos hablado, estamos hablando del tema de inmuebles, estamos hablando también de generar emprendimientos o incluso comprar emprendimientos ya existentes que te dan un rendimiento obviamente mucho más grande. Y también algo que para mí es importante, el tema de comprar valores reales, porque de esa manera comenzamos a proteger el patrimonio,
porque es más difícil hacer que haya una inflación o que el gobierno diga, ahorita el dólar vale menos, o que el mercado lo decida de esa manera, a que digan, esta mesa ya no vale nada. En cambio, la mesa la puedes seguir vendiendo adaptada a la inflación porque es un bien material. Entonces también ahí, para proteger las cosas, se comienza a meter ya más un portfolio de bienes reales materiales, ¿ya? Estamos hablando de oro, plata, de diamantes, del tema de otras tierras preciosas, metales preciosos también, y también los inmuebles. Y bueno, de ahí tenemos el tema del siguiente error, que no ahorran inteligentemente, sino que tienen simplemente el dinero guardado en la cuenta de banco. Y yo lo entiendo porque muchos hispanohablantes no nos atrevemos a hablar con otras personas en otro idioma. La barrera de burocracia es súper alta aquí en Alemania, y también muchas veces no sabemos si podemos confiar en las personas. Entonces, a pesar de que hay muchos latinos, más de lo que uno creería, que ganan mucho dinero, lo tienen en la cuenta y no se han atrevido a hacer ese primer paso por miedo a todos estos puntos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, es un caso muy común de nuestros clientes, y dejar el dinero pues en la cuenta es simplemente matarlo a grandes rasgos y de una manera que ni siquiera te das cuenta, y pues eso es lo peor que puede pasar. Y derivado de este último punto viene el último error, y es que, sobre todo con este desconocimiento, con este miedo, no tomar apoyo de personas que ya saben qué es lo que funciona, cómo funciona, dónde funciona bastante bien, porque se dejan puertas cerradas que son muy buenas y que quizás no se conocía que existían. También dentro de nuestras estadísticas nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo de una persona que trabaja con nosotros, vamos estando proporcionándoles, por ejemplo, entre 100.000 y 500.000 euros adicionales a lo que normalmente harían si es que no entrarían con nosotros a estas inversiones, porque no tienen acceso a opciones especiales, no saben que existe, no tributan bien las cosas, y entonces en base a eso nosotros les abrimos ahí una puerta y un abanico muy grande. Y al mismo tiempo no van a poder diversificar, como lo habíamos hablado, para que todo funcione de la mejor manera. Bueno, y nos vamos adentro porque está haciendo frío. No está haciendo frío, así que vamos a continuar adentro con la entrevista. Si me preguntas a mí qué es lo que puedo hacer para hacer un portfolio seguro en el tiempo, comenzaría diciéndote: diversifica tu portfolio. Tenemos que tener varios elementos en el portafolio para que podamos estar preparados para cualquier sub y baja que tengamos de entre los mercados, pero al mismo tiempo poder generar suficiente rendimiento. Entonces, en base a eso, también tenemos que saber que una parte esencial es también saber que tenemos que preocuparnos de los factores que nos apoyan a siquiera invertir. Y muchos dejan esta parte exenta y no lo ven como una parte del portfolio, pero es parte del portfolio, y es, por ejemplo, el tema de los seguros, incluido el tema de la incapacidad laboral, por ejemplo, que tengamos un seguro que nos apoye con eso, pero que también tengamos un seguro, en este caso es obligatorio aquí en Alemania, pero de salud, que en caso de que nos toque pagar mucho por una operación, no lo tengamos que pagar o del todo, o que esté ya prácticamente cubierto, que tenemos la suerte aquí en Alemania de tenerlo. Entonces, el tema de seguros ayuda a mitigar el riesgo que tenemos generalmente bajo todos los riesgos que pueden pasar en la vida, y a veces para mitigar también muchas cosas que pueden pasar dentro del mercado. Otra parte para balancear y diversificar el portafolio es tener diferentes horizontes de inversión. Vamos a tener, y vamos a comenzar with the end in mind, con el tema a largo plazo, donde van a haber vehículos que pueden ser, por ejemplo, optimizados fiscalmente aquí en el estado alemán. Para el tema de mediano plazo se puede usar vehículos mucho más flexibles, hablando por ejemplo de Trade Republic, que puede funcionar muy bien para la inversión a mediano plazo en acciones y en fondos de inversiones, en ETFs por ejemplo. Y de ahí tenemos el tema de corto plazo, que pueden ser otras cuentas de banco que te dan un rendimiento un poco más elevado para que puedas mantener ahí tu dinero sin que pierda valor, por lo menos no mucho más de lo que es la inflación. Y que tengamos otras opciones como por ejemplo mantener el dinero seguro a través de valores reales, como lo que estamos hablando entre oro, plata y otros metales preciosos. Se habla mucho de la libertad financiera, de que bueno, yo ya invierto no sé qué, de golpe ya de acá a unos años tengo un dinero para no trabajar más en la vida. Pero, ¿qué es exactamente la libertad financiera? ¿Cuánto tiempo podría tomar llegar a esa libertad financiera? ¿Y qué herramientas hay tal vez para llegar a esa libertad financiera justamente? La libertad financiera, si es que lo traducimos un poco del alemán, es poder llegar a la paz, sich
zur Ruhe setzen, ¿ya? Sentarse en la paz, literal. ¿Ya? Entonces, significa cuando estás monetariamente tan independiente que no importa qué es lo que pase, no dependes del vecino, no dependes de tu empleador, no dependes de tus padres, de nadie, y puedes vivir la vida, ojalá, de tus sueños. Pero justamente esa es la pregunta, ¿cuál es la vida de tus sueños? Porque tú tienes sueños distintos a los míos y ese es uno de los primeros aspectos de cuánto va a durar llegar, porque va a depender de qué es lo que nos imaginamos lograr, ¿ya? Y para eso hay un par de reglas básicas y un par de recomendaciones que se las voy a estar dando en este momento. Y la primera que es importante entender es que traten de llegar de cualquier manera primero a 100,000 euros. Antes de eso no deberíamos estar viendo en qué opciones hay de inversiones y cuál es la mejor de todas. Ayuda si es que lo sabes y si es que ya desde un principio vas bien encaminado. Pero al comienzo se trata de tener un cierto capital al cual el interés compuesto va a estar haciendo efecto. Porque si es que solo tenemos 100 euros y tenemos 8% de interés compuesto, hacemos en un año 8 euros, al final tenemos 108 euros. Si tenemos 100,000 euros, es cada año 8,000 euros y más por el interés compuesto. Entonces ahí el efecto es simplemente mucho más grande. Y por eso esa es una de las primeras reglas. Intenten llegar a un ahorro de alrededor de 100,000 euros. ¿Cómo logran eso? Sigan invirtiendo al menos 20% de su salario si es que pueden. Eso se dice si es que invierten a un largo plazo, un 20% de su salario para el tema de la jubilación, el retiro o justamente la libertad financiera. Entonces hay una gran posibilidad de que puedan mantener un estilo de vida similar al que tienen en este momento si es que comienzan ya jóvenes. Esto aplica sobre todo para las personas jóvenes. Y luego tenemos el tema de la regla del 4%, que significa que puedes hacer un cálculo. ¿Te imaginas qué monto quieres recibir para ti en cada año de manera pasiva, es decir, sin tener que trabajar? Eso sería la libertad financiera. Y ese monto lo divides por 4%, que es lo que te da más o menos un portfolio estable sin arriesgarlo mucho, súper conservador, y donde podemos saber que si es que metemos el dinero ahí, la probabilidad es grande que logremos mínimo esos 4% sin perder el dinero. Entonces, si es que lo dividimos, nos sale un cierto monto, un cierto número, que ese va a ser el monto que tenemos que acumular de cierta manera en patrimonio para realmente vivir financieramente libre y sin gastar el monto que nosotros necesitamos para poder generar estas ventajas, ¿ok? Entonces, si es que el monto es muy grande, algo que puedo dar como recomendación aquí en Alemania es, por ejemplo, tener el tema de unos 400 a 500,000 euros. Con eso se dice que un académico con un buen salario antes puede también sobrevivir y tener un buen estilo de vida también en la edad. Y como les dije, por eso se trata de estar pensando en la inversión a largo plazo. Start with the end in mind es uno de los primeros pasos que siempre les decimos a nuestros clientes, porque ese es el primer paso a la libertad financiera. Bueno, Maurice, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad que es súper importante saber toda esta información para las personas, como ya dijimos, que están por venir, que ya están acá. Saber cómo manejar sus finanzas es realmente clave para el futuro de uno, y es algo que lamentablemente uno no aprende, no le enseñan en la vida, en la escuela, estas cosas básicas para manejar sus finanzas. Así que nada, muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se pone en contacto con vos y con Finanzas para Latinos? Muchísimas gracias también por tenerme aquí. A mí me alegra mucho de poder compartir este tipo de informaciones, y si es que le alcanza al menos una persona, sé que hice un buen trabajo, sé que valió la pena. Y también muchas gracias a ti que estás haciendo este trabajo tan interesante y tan bueno para la comunidad hispanohablante que o quiere venir a Alemania o está viviendo en Alemania. Así que si quieren saber un poquito más o tienen algunas preguntas, con mucho gusto pueden venir a nuestro canal que tenemos en Instagram, que es finanzaspara.latinos, donde nos pueden escribir. Y algo muy chévere que ya lo estaba mencionando en algunos lugares en el video, el primer paso para salir de la rueda de hámster es siempre la educación financiera. Y puedo decir orgullosamente que somos la primera institución financiera
que da educación 100% gratuita, y con educación no me refiero a solo una asesoría, sino que realmente educación gratuita que les va a ayudar a ya hacer los primeros pasos, y que pueden encontrar también el link aquí abajo en la descripción. De esa manera estamos ya enlazados, y los que dicen, bueno, yo quiero ya realmente comenzar directamente contigo, Maurice, o con alguien de nuestros asesores, a no estar primero educándose, sino realmente hacer ya los pasos concretos para alcanzar la libertad financiera u otras metas que tengan. Pueden hacerlo con mucho gusto a través de la membresía, entrando a nuestra página o escribiéndonos, y nosotros nos ponemos en contacto directamente con ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, duda, consulta, lo que quieran, lo dejan acá en los comentarios. Si quieren también contar su experiencia de inversión y de vida acá en Alemania, también lo pueden hacer acá en los comentarios. Si obviamente les gustó este video y como gracias a Maurice, pueden dejarle un gran like. Eso realmente ayuda mucho a que el video llegue a otras personas. Y si es la primera vez que están viendo un video mío, por favor suscríbanse al canal para ver más contenido sobre vivir en Alemania, emigrar y demás. Así que será así entonces, hasta otro video en este canal. Chao, chao. Chao.